Yuri, comandante del grupo, entró en la cocina para tomar un té y aproveché para hablar con él. ¿Podéis recoger vuestros hombres del campo de batalla? En teoría sí. En varias ocasiones hemos pactado una hora de alto el fuego para retirar los cadáveres, pero la última vez los rusos incumplieron el pacto y dispararon sobre nosotros. Muchas veces hablamos en Juegos de Poder sobre los grandes líderes. Hablamos de geopolítica. Pero hoy os traigo un libro que cuenta la experiencia de un periodista español, Alberto Rojas, en Ucrania. Desde el comienzo de la guerra, estuvo allí como reportero de guerra, contándonos qué sucede. Y ahora lo cuenta en este libro, Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras. Os invito a leer este libro de un amigo de Bellum Artis, y también puedo decir casi mío, que os contará cómo es la visión de una guerra desde el propio campo de batalla. Editorial Ediciones B, echar un ojito al libro y haceros con él. Empezamos este programa que nos vuelve a llevar a la guerra de Ucrania y también a Oriente Medio para conocer qué está sucediendo. Estamos con José María, sí, que también nos va a hablar, como siempre, de la guerra de Ucrania, pero también, como no, de lo que sucede en Israel. Hay otros focos de atención que podemos otros días fijar nuestra atención. Hace poco, Taiwán vuelve a ser noticia debido a un discurso de su presidente que no gustó a China y comenzó una de esas maniobras de bloqueo a la isla, que es muy habitual como una especie de diplomacia de cañoneros. China mandó varias flotas a rodear Taiwán como una muestra de su poder en caso de un enfrentamiento por recuperar a la isla rebelde. En Etiopía hablamos varias veces también de los conflictos internos que siguen en tensión. Las tropas FADO se acercaron hacia Addis Abeba. Vamos a ver qué sucede allí. El ejército federal está intentando frenar el avance. Y por otro lado entra también el conflicto que se vincula a Somalia por el reconocimiento por parte de Etiopía de Somalilandia, una región independiente con un buen acceso al mar que le interesa a Etiopía para tener su salida al mar que no tiene. Vamos a estar atentos si esto de Etiopía escala a un conflicto abierto con Somalia o queda solamente en un enfrentamiento diplomático. Y hay más cosas, por ejemplo, habría que hablar de Sahel, habría que hablar de Libia, pero nos vamos a dirigir a Oriente Medio, que es un foco de atención cada vez más problemático. Pues vamos a hablar en primer lugar, de la respuesta posible, ¿no?, de Israel a Irán, ¿no? Estamos esperando a ver en qué consiste y cómo va a ser. O sea, yo creo que respuesta va a haber. Lo que pasa que igual nos sorprenden, igual no es una respuesta, la respuesta esa convencional que todo el mundo espera, de una respuesta así, digamos, clásica, demoledora, de arrasamiento de infraestructuras y puestos de mando. Se hablaba en los últimos tiempos de que podría ser un gran ciberataque. Ahí ¿vale? Tengo una foto del ciberataque que hubo a pequeña escala en agosto. Sí. Hay una foto de un cajero automático, al parecer en esas fechas del 14 de agosto, unos días antes, hubo un hackeo de los bancos iraníes y en los cajeros automáticos aparecía este mensaje que era no hay dinero efectivo, o algo así venía a decir, porque tu país, tu gobierno lo está gastando en armas y en armar grupos, digamos, terroristas. Esto fue un pequeño ataque, pudo ser la muestra, ¿no?, de que funcionase el sistema de troyanos que esté metido en toda la informática. Alguien dirá, esto es imposible. Pues yo no me parece imposible. Viendo lo que hizo alguien, está claro que fue Israel, el Mossad, en los beepers y en los walkie-talkies en Hezbollah, que no podrán hacer aquí, ¿no? Claro. Y a mí me da la impresión de que va a ser un ciberataque de una magnitud nunca vista, porque, a ver, ciberataques ya ha habido muchos, bastantes, a todos los niveles, entre países y entre organizaciones y tal. Pero esto da la sensación de que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Y sin duda va a ser algo, si no preparado, al menos coordinado con Estados Unidos. Actualizado por lo menos. Sí.
Y lo que no excluye que luego también hay otro tipo de respuesta más convencional. Bueno, pues la típica respuesta convencional militar de bombardeo de puestos de mando y de centros de decisión militar o de aeródromos. Bueno, sí, eso una cosa no excluye la otra, pero el componente novedoso va a ser este. Lo que parece que ya como que se descarta es el que se barajó o se habló días atrás, lo del ataque a las infraestructuras petrolíferas y demás, sí, energéticas. Sobre todo el ataque a la isla de Gar. Que no interesa. No interesa no porque no sea un buen daño a la economía iraní, sí, sino por la consecuencia que podría tener en el precio del petróleo mundial. Ya. Es verdad que Irán no es un gran proveedor a nivel mundial, provee mucho a China, pero al resto de naciones no, porque hay un embargo. Entonces, lo único que pasaría si se destruye su capacidad de exportaciones atacando la isla, que monopoliza el 90% de los embarques, del embarque a los petroleros, llevaría posiblemente una respuesta por parte de Irán atacando a petroleros de Arabia Saudí, de Kuwait, de Irak, o atacando infraestructuras petroleras, que ya amenazó con ello. Es decir, ya eso está puesto encima de la mesa por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, diciendo que aquellos que se beneficien de un ataque al petróleo iraní pagarán las consecuencias. Eso va por un lado, y por otro es que Estados Unidos, al parecer, presionó a Israel de que no haga un ataque al proyecto nuclear y al proyecto económico, digamos, petrolero iraní. ¿Por qué se sabe que puede que le hayan hecho caso? Es el hecho de que justo después de la llamada telefónica de Netanyahu y Biden, en la que más o menos informó su plan, a los pocos días se da el mensaje y se ve la llegada de una batería TAT, que es una batería de misiles antibalísticos, es decir, el Patriot no es nada, el Arrow no es nada comparado con este sistema TAT, que es capaz de atacar un misil balístico a 250 kilómetros de altura, de distancia y altura, es un juego doble, sí, ¿no? Porque sale a la ningún sistema va a 250 kilómetros de altura porque está fuera de la atmósfera. Esto va a la estratosfera, los misiles balísticos, y de la que caen son destruidos por este misil, que este misil no estalla como los de la cúpula de hierro, las baterías S-300, sino lo que hace es, por cinética, el proyectil impacta directamente contra el misil que lance Irán. Esto es la mejor que tiene Estados Unidos y manda una batería completa que está valorada en unos 900 millones de dólares la batería, y cada misil creo que son 12 millones de euros. Es decir, para que veamos un poco el precio. Sí. El tema es, claro, esto es el mejor sistema que hay, pero ante un ataque de saturación esto no serviría, porque si tú mandas 180 no tiene tampoco capacidad para mandar 180. Pero esto iría complementando a los Arrow 2 que tiene Israel, a la cúpula de hierro, bueno, vamos de pequeño a menos, ¿no? Cúpula de hierro, cohetes y drones, Onda de David, misiles de crucero, y Arrow, los misiles balísticos. Y ese sistema cubre muy bien todo lo que es un ataque normal. Si hay una saturación ya no da, digamos, abasto el sistema y siempre alguno penetrará. El problema que tiene este sistema israelí es que está pensado para misiles y cohetes. Y el problema está en esta guerra y en la guerra de Ucrania, la aparición de los sistemas como el Shahed, ¿no? El Shahed son unos drones pequeños con una carga proporcional a su tamaño bastante importante y aparte con una señal de radar muy baja. Y hace poco Hezbollah mejoró su sistema de ataque y logró dar un golpe muy fuerte a Israel. ¿Cómo hace? Normalmente mandan cohetes y drones, ¿no? Lo que hizo esta vez es mandar misil balístico, uno importante, y cohetes a un objetivo y activar los sistemas antiaéreos en esa zona. Mientras, a vuelo rasante, un Shahed atacó el cuartel general de la brigada Golani en Haifa, muy alejado de la zona de combate, logrando impactar justo en la hora de la cena, en el comedor de la unidad, acabando con la vida de 4 soldados israelíes. ¿Esto por qué es? Porque el sistema antiaéreo de la cúpula está más pensada para los cohetes, no para estos sistemas. Al final van a tener que mejorar su sistema haciendo algo que no sea por señal de radar solamente, y yo creo que van a imitar
al sistema ucraniano de los micrófonos, que me parece muy efectivo. Sí. El rotor típico de los drones se oye mejor que la huella de papel, Sí, porque estos aviones sí, son sí. de papel, casi todos sus elementos, ¿no? Es una masa de papel que no tiene casi elementos metálicos. Más cartón. Claro, sí, cartón, sí, papel. Bueno, O fibra de vidrio, Sí, una sí. cosa así, pocas cosas metálicas. Poco. Entonces, al final deja poca huella. Pero ese zumbido típico de los drones puede ser detectado, como hicieron los ucranianos, poniendo Llevan teléfonos como móviles. un motor análogo al de una moto. Sí, sí. Un motor de explosión de 50 centímetros cúbicos o de 125, no Claro, más. eso lo puedes programar. Sí. Los ucranianos lo que hicieron fue poner muchos micrófonos conectados a teléfonos móviles por una app Sí. y triangulan los sonidos y lo comunican al puesto de defensa. Que, por cierto, que no es la primera vez que se produce esa detección por sonido. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en los momentos previos al radar, existía No, ya la una red de detectores acústicos que eran como grandes trompas que recogían el ruido a muchos kilómetros de distancia. Como una caracola inmensa es, que la ponían sí. aquí un Por operador ejemplo, y escuchábamos. Japón, que no tenía todavía radares disponibles en un primer momento, pues usaba, hay fotos que se ven que son unas trompas gigantes, ¿no? Y lograban detectar el sonido de los bombarderos y tal, claro, que además no venía uno solo, siempre venían escuadrones enteros a muchos kilómetros con una cierta antelación y daba tiempo a pues puede que eso vaya a dar la alarma. Va completando esas capas, ¿no? Pues tenemos este tema. Continúa la ofensiva israelí en el sur del Líbano, terrestre. Es verdad que no se ve grandes... no adentra, como se pensaba, no está buscando el río Litani, se quedan en la frontera, desmantelando la red de túneles que se va construyendo. Es cierto que esto planteó ya un enfrentamiento directo entre Israel, la ONU y los países miembros de la UNIFIL, ¿no? ¿Hasta qué punto se hizo bien el trabajo o no de la UNIFIL, según Israel? Porque aparecen túneles justo al lado de los cuarteles, no los cuarteles, más bien de las torres de vigilancia de UNIFIL. Bueno, la realidad es que España pagó un alto precio cuando hizo su trabajo y a partir de ese momento puede que no haya hecho su trabajo ningún país que estaba ahí. El asesinato de varios soldados españoles por un IED puede ser la causa que después ya no se hiciesen más búsquedas de eso. Es algo que se está hablando mucho en cuanto al fracaso de esta operación de UNIFIL, que hay que recordar que según la resolución 1701 de las Naciones Unidas, en el 2006, el único objetivo de esta gran resolución y todo este proyecto de interposición era que en el sur del río Litani solo estuviese el ejército libanés y ninguna milicia armada, y claramente Hezbollah podía tener allí cuarteles. No se logró y bueno, esto ahora lleva también a un enfrentamiento directo con Israel, que no se sabe si lo habría o no si se hubiese cumplido este elemento. Bueno, yo creo que sí lo hubiese habido igual, porque Hezbollah se hubiese armado en el Valle de la Bekaa y lanzaría cohetes desde allí, ¿no? Pues tenemos este conflicto que sigue escalando. Por un lado, Gaza, sabemos la noticia de que Estados Unidos dijo a Israel que si no ayudaba o permitía el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, le restringía la venta de armas, y hoy mismo aumenta la entrada de camiones en Gaza. Por lo tanto, Estados Unidos seguirá apoyando a Israel porque en el fondo comparten el objetivo común, que es Irán. Es cierto que Estados Unidos parece que no tiene muy claro cuál es el objetivo real contra Irán. Biden parece que no quiere acabar con el proyecto nuclear, mientras que Trump dice que él volaría todo el proyecto nuclear iraní. Bueno, sea como sea, tenemos elecciones el 6 de noviembre. El ataque israelí será antes del 6 de noviembre o después. Yo creo que puede ser antes, porque sea como sea, los dos partidos se pueden ver más o menos beneficiados, y si es muy potente, no. Si es contra el proyecto nuclear, a Biden no le interesa. No. A Trump sí. A ver, luego a los israelíes les interesa hasta donde puedan mantener la incertidumbre y la sorpresa. Sí, claro, sí. Si ya estamos poniéndole fecha aquí nosotros entre amigos, pues no. Aparte el ministro de Defensa, hablando con la unidad 8200, que es la unidad, digamos, de inteligencia de las señales, de informática, bueno, es la responsable de un posible ciberataque a Irán. Justo el discurso en el que dijo que el ataque iba a ser sorpresivo,
contundente y letal, se lo dijo a esta unidad. Y le dijo algo que, cogiendo las palabras, se ve claramente: serán responsables de este éxito los que estén en el campo de batalla y los que estáis aquí. Es decir, eso nos da pistas de que posiblemente sea un ataque cibernético o tenga cierto elemento cibernético. Sí, sin duda que sí. Lo vamos a ver. Pueden cegar todos los sistemas de alerta temprana, cegar los sistemas. Imagínate que consigan hackear las puertas de los silos de misiles. Ya. Las abren y ya puede entrar un misil de estos guiado por dentro. Sí, porque esto, si no, es difícil entrar ahí. Aquí, no sé, pero yo me da la sensación de que en muchos aspectos, por seguridad, vamos a terminar volviendo a lo analógico y a lo mecánico. O sea, a tener ahí a un tío que abre la puerta y la cierra. Sí, con un cerrojo. sí. Con un candado. Y a las órdenes verbales y a todo así. Una de las cosas que explotaron el día del ataque de los walkie-talkies, no el de los buscas, al día siguiente, el de los walkies, atacaron lectores de huellas dactilares que habían comprado Hezbollah al mismo proveedor, estallaron. Pero ya te digo, vamos a volver a las órdenes verbales, a los enlaces, a lo de mandar un tío ahí con un santo y seña. Y con no, eso hizo, jamás lo hizo. Claro. Eso y el teléfono de cable. También. Que no se puede pinchar. Bueno, no se puede pinchar si no va por un centro que... O sea, si es un cable, es más difícil pinchar. El teléfono de campaña, que eso lo veíamos en la batalla de Stalingrado, los alemanes. Con el pobre responsable de tirar del hilo. De tirar de 3 kilómetros de hilo ahí, bueno, tremendo. Pues tenemos esta situación en Oriente Medio, vemos cómo va evolucionando y vamos interconectando conflictos. Se me olvidó comentaros también que Corea del Sur comunica y reporta que Corea del Norte dinamitó varios tramos de autopista y de ferrocarril que estaban, digamos, hacia la conexión con el paralelo 38, para, digamos, impedir una invasión de Corea del Sur. Esto entra dentro de las dinámicas típicas de las dictaduras y sus paranoias, ¿no? Más bien acaban de hacer un favor casi a Corea del Sur, el hecho de que les vuelen los accesos, ¿no? Pues vamos aquí a esta imagen de Kim Jong-un con sus soldados, oficiales y mujeres aquí, todos aplaudiendo, porque es parte de la noticia del día, ¿no? De la noticia de la semana. Habíamos hablado ya hace unos días de la muerte de varios oficiales norcoreanos en Ucrania por un bombardeo a un cuartel del Estado Mayor ruso, en el que había varios ingenieros o zapadores norcoreanos. Ahora la noticia, que se está ya transmitiendo en muchos medios, es que según la inteligencia ucraniana, unos 3.000, dicen por unas fuentes, una brigada que se hace pasar por buriatos, son norcoreanos. Otros hablan de 10.000. Básicamente es una brigada, digamos, de tipo mecanizada, con una unidad de carros y algunos blindados, todos llegados de Corea del Norte. Y no está muy claro dónde están hablando, combatiendo. Unos dicen en curso, otros hablaron de la zona del Donetsk. Pueden ser que sean dos distintas. Sí. El problema está, o lo que nos podemos enfrentar aquí ¿es una línea roja para Occidente permitir que Corea del Norte envíe 10.000, 15.000, 20.000, 50.000, 100.000 soldados a la guerra de Ucrania? ¿Eso es una línea roja que se puede permitir, pero no se puede permitir que Ucrania tenga un misil que ataque territorio ruso? Es decir, ¿hasta qué punto esto ya no es un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino un conflicto entre Corea del Norte, Rusia y Ucrania? Porque claro, esto ya no es mandar voluntarios, esto va a ser mandar unidades de voluntarios como la División Azul. Yo no lo veo voluntario. O sea, ahí en Corea es un país que debe ser la dictadura más férrea y absoluta que hay en el mundo ahora, y allí nada se hace de forma voluntaria. No hay la más mínima opción a que la gente pueda decidir nada por sí misma. O sea, si no puedes decidir ni el corte de pelo que quieres, ¿cómo vas a decidir si vas o no a la guerra? Entonces, ahí han enviado a X miles de tíos, que no sabemos cuántos son. Si van probando, van subiendo. Y luego, hoy ya, con razón, Zelensky se quejaba amargamente de que Ucrania está en guerra con 3 países, está luchando al tiempo, contra Rusia, contra Corea y contra Irán. Haciendo hincapié, Zelensky, en que la ayuda que Rusia hace años que recibe y sigue recibiendo de Corea y de Irán es una ayuda puntual, masiva, incondicional y muy no sin límites. No dicen, este misil no puede atacar. Nada, es ayuda a discreción. Y de hecho, bueno, ya hace tiempo que se sabe que nada menos que la mitad de los proyectiles de artillería que Rusia emplea masivamente en la guerra vienen de Corea ya. Sí, o sea, hablan de 4 millones. Date cuenta
ahora mismo a Rusia le quitas la mitad de los disparos, ¿en qué se quedaba su ofensiva? En nada, al revés, se vendrían abajo. O sea, que dependen 100% de la artillería que les llega de Corea del Norte. Eso diría la Gran Rusia, depender de Corea del Norte. Sí, no, y lo más casi vergonzoso, que esta primera avanzadilla de coreanos que han llegado, al parecer eran personal técnico encargado del manejo de los misiles coreanos, que también llegan, misiles balísticos coreanos y de otro tipo, y de la artillería coreana y de los proyectiles coreanos. Y yo, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que Corea, que es un país que vive en un atraso de décadas, que tiene unos sistemas de armas ya antediluvianos, por así decirlo, ¿no hay en Rusia gente capaz de manejar esos sistemas que tienen que venir a enseñarles los coreanos? Yo no lo entiendo. Pueden estar muertos, ya. Eso el misil sí. El misil a lo mejor si no es el software... Pero sí, pero ¿qué software? Sí, pero si eso no, analógico. Bueno, analógico. No, pero si son versiones, digamos, locales de sistemas misiles rusos de año... ¿Si está en coreano? No sé. No, yo la artillería veo que no lo entiendo. No sé. Pero los misiles, bueno, puede tener cierto complejo. Otra cosa que también me choca, que, por ejemplo, para fabricar, más que nada montar estos drones Shaheds, que, por cierto, el diseño no es ni siquiera ruso, es una copia de un diseño iraní, un diseño sencillito. Bueno, los rusos no han sido capaces ellos de diseñar su propio dron. Tienen que copiar el diseño iraní, luego le cambian el nombre, lo llaman Gerán o lo que sea. Pero es que se tienen que traen medio coaccionadas, son medio engañadas, son medio como sea, a chicas de Uganda y las meten allí en una especie de colonia en la fábrica esa de Alabuga y las tienen ahí como esclavitas. En teoría es un contrato de formación. Elaborando los drones. Es increíble. Y yo digo, pero bueno, no tienen personal ni siquiera medianamente cualificado en toda Rusia, hombres o mujeres, me da igual, que tienen que traer a chavalinas de Uganda. Sí, que no tiene formación tampoco. No, ya. Bueno, no, dicen que son las más espabiladas de los centros de enseñanza secundaria de allí de Uganda. Así serán. Pero bueno. No, sí, porque les ofrece un contrato en prácticas y después un título FP. Pero ¿qué dice eso de la capacidad tecnológica y humana de Rusia a estas alturas? No. Poco. O sea, bien. Eso por ahí. Y luego, por otro lado, los coreanos que han llegado y están llegando, puede que sean 3.000, puede que sean 10.000, me da igual. Todavía el número parece limitado. Pero lo alarmante es que ellos están ya mandando a esa gente sobre el terreno y están al mismo tiempo pulsando la reacción de Occidente. La reacción de Occidente es oídos sordos, indiferencia, aquí no pasa nada, no hay declaraciones, ya no menos reacciones. O sea, y entonces los rusos están comprobando con satisfacción cómo ni Estados Unidos, ni Alemania, ni la OTAN, ni la Unión Europea se dan por enterados y eso les va ante esta escalada, porque eso es una escalada, llámalo como lo llaman. O sea, la gente piensa en escalada, además como que la presencia de misiles, de armas nucleares, no. Enviar miles de tíos como carne de cañón al frente, eso es una escalada, lo mires como lo mires. Entonces, se van a sentir que autorizados y envalentonados a dentro de 3 semanas, a lo mejor mandar 180.000 hombres. Eso ya es un cuerpo de ejército. Y 180.000 hombres te revientan el frente en cualquier punto. Sí. Y claro, y Occidente, mientras tanto, esconde la cabeza, no dice nada. Estados Unidos ni está ni se le espera. Es triste, pero yo, aunque hay gente que diga, no digas eso, pero yo digo lo que veo, de momento. Este es un tema complejo porque incluso en cuanto a la historia militar, la única gran guerra de Corea del Norte es la guerra de Corea, en la que fueron famosas sus cargas. Sí. No digo banzais porque no eran cargas banzais, sino cargas de la muerte, en la que los estadounidenses decían que ya no eran capaces de frenar la gran cantidad de personas que se les enfrentaban. Sí. Lo digo porque al final se parece mucho a la doctrina soviética de la coreana, claro. No, y aquella guerra hubo una analogía con esta, que aquí quienes enviaron en un momento dado decenas de miles de hombres a reventar el frente fueron los chinos. Sí, los chinos. Sí. Y entonces Estados Unidos, que ya tenía la guerra medio ganada, se vio desbordado por los chinos y entonces fue cuando Estados Unidos tuvo la tentación, Estados Unidos, MacArthur, de usar las armas nucleares o no. Sí. Y el presidente le dio para atrás. Pero claro, esa presencia masiva y no contestada de los chinos le dio la vuelta a la guerra de Corea y hizo que quedara como en unas tablas. Pero ya los americanos la tenían casi ganada, ¿verdad? Sí, estaban llegando a Pyongyang. Entonces aquí sabemos que los rusos, por más que se diga que Ucrania tiene problemas de personal, que los tiene, ¿vale? También los rusos los tienen y no menores. Ya han agotado sus canteras tradicionales de personal.
que eran las minorías étnicas, y los voluntarios, los voluntarios mejor o peor pagados, los presos, sus guardianes, los reclutas del servicio militar coaccionados, todo eso ya ha tocado techo, más el resto de gente diversa reclutada en todos los rincones del globo, con engaños o con coacciones también, desde América Latina hasta pasando por África, pasando por Centroasia. Como Putin se niega, porque tiene motivos fundados para no realizar la gran movilización entre la población rusa blanca. Pero bueno, también lo tiene Ucrania con su población. Pero en Rusia el tema es distinto, porque teme que haya un estallido social contra la guerra. Y el Putin conoce la historia y sabe que esos estallidos de las madres contra la guerra y de la población contra la guerra fue lo que acabó con los zares. Si te fijas, es muy extraño. En los dos países tienen el mismo miedo a reclutar a los jóvenes, que es algo raro en la guerra. En la guerra, históricamente, todos los países era al revés, tenías miedo a reclutar a mayores. En Rusia, en 2 ocasiones históricas, ese rechazo a la recluta de los jóvenes acabó con 2 regímenes. Acabó con el de los zares en su momento, en 1905 y 1917, y fue el principio del fin del régimen soviético cuando llega, en Afganistán, por la llegada de los muertos de Afganistán, en las cajas de zinc, ¿verdad? Entonces, llegado a ese punto, ¿cuál es el as en la manga de Putin para sostener los esfuerzos en el frente y, si acaso, reventar el frente ucraniano? Traerse a los coreanos. No, pero todo vale. Y si consigue esto para una fecha rápida, porque claro, si puede meter... Sí, pero es que a lo que yo iba antes, ante la indiferencia y el pasotismo de Occidente. El pasotismo es que redujo la entrega de armas a Ucrania. O sea, según varios expertos, los lotes no van creciendo, van disminuyendo. No sé, bueno, eso puede ser. Pero quiero decirte que no hay reacción alguna, ni siquiera en darse por enterados de que los coreanos están llegando y van a venir más. No, y lo que no hay reacción tampoco, nuestras industrias empiezan a despertar, pero no despiertan para una guerra a largo plazo. Es decir, lo que estamos viendo, que ojalá no suceda y no lo veamos, pero sí lo vamos a ver no en un enfrentamiento a lo mejor militar completo, sino en una especie de lucha entre 2 bloques, ¿no? Las democracias liberales occidentales y los autoritarismos. Y ahora está claro esos frentes ya, es decir, no hay duda ninguna de esos bandos, ¿no? Lo que me extraña, ¿no?, es que gente que diga que es liberal, que es demócrata, ahora a ver cómo justifica, ¿no?, que a Rusia le apoye Corea del Norte militarmente, porque eso ya no tiene una forma explicativa, ¿no? Es decir, o sea, al final es muy raro, ¿no?, que el mayor régimen autoritario del mundo, la dictadura más radical del mundo a día de hoy, en la que vive un país casi secuestrado por una familia, porque Kim Jong-un es el hijo de Kim Jong-il y nieto del fundador de la Corea del Norte, ¿no? Es una familia que se va heredando el poder de un país comunista con el comunismo más cerrado que existe en el mundo a día de hoy. Y eso es justificado por gente que se considera de extrema derecha y de derechas. Es una cosa muy extraña todo. Es que se tocan ahí los extremos de tal manera, pero gente que es fascista y nazi que apoya a Putin a tumba abierta. Y luego hay otros que son comunistas, pero muy comunistas, o sea, nostálgicos del marxismo-leninismo, la extrema izquierda, más izquierda de aquí de España y otros lugares, que también están a los pies de Putin también. Es una cosa increíble, ¿no? No, esto es un tema que tenemos que hablar. La semana pasada os recomendé un libro del almirante Juan Rodríguez Garat que habla de eso, un poco de que hay que despertar al mundo tan complejo en el que vivimos y se va a avecinar cada vez más complejo. Y luego, porque en el fondo es parte de culpa de Occidente que piensa que esto no existe. No, esto existe aunque tú no lo veas, ¿no? Claro. Lo que decíamos hace un minuto, que porque aquí ignoremos o no comentemos, aquí lo comentamos, pero por parte de los gobiernos que están llegando masivamente a los coreanos a Ucrania, no van a dejar de llegar, al contrario, van a llegar más. Y una pequeña nota, no sé si decir cómica o de humor, bueno, hasta cierto punto, que ya se sabe que han desertado de estos coreanos que han llegado, al menos 18. Eso dicen, sí. Que están en busca y captura. Y yo lo que había oído, pero claro, son especulaciones, que debían haber escapado en dirección a Bielorrusia. No, lo que más cerca les pillaba. Sí. Tampoco no sé si es muy buen lugar donde refugiarse, pero bueno. Y entonces yo quisiera saber, ¿quién va a ser el encargado de perseguir, capturar y fusilar a esa gente? ¿Los propios rusos? ¿Los escuadrones de la muerte que tienen de chechenos ya especializados en esas tareas? ¿Vienen los coreanos ya con sus propios comisarios políticos para
para encargarse de... Hombre, alguno tiene que venir una especie de policía militar, seguro. Sí, no sé. O comisario político, que es típico de ese régimen, ¿no? Pues vamos a ir a hablar de una cosa que salió justo hoy, que es el plan de la victoria de Zelensky. Unas pinceladas, porque no se sabe mucho de ello. Es que no sabe mucho. Aprobaron en el Parlamento, ¿no? En la Rada. Sí, en la Rada. 5 puntos, que 3 son secretos. Por lo tanto, no estamos... son 5 y 3 secretos. 8. Sí, en teoría. Vale. 5 más 3, ¿no? Vale. Pero bueno, a ver, yo el plan, aquí al menos yo no, a mí no ha llegado, a poder exponerlo aquí públicamente y tal. Pasa bueno, ¿por qué va a pasar? Porque Ucrania pide más respaldo occidental a todos los niveles, a nivel material y armamentístico, para poder disuadir a Rusia, pero no especifica. Pero luego sí hay algo que Ucrania pide y hace bien en pedir, y yo creo que eso es lo menos que Occidente le va a poder dar para que Ucrania salga airosa, no digo victoriosa, pero sí airosa de la guerra, que es la promesa de adhesión a la OTAN. Ucrania ya lo pide abiertamente, Zelensky lo ha dicho. Es que Ucrania no puede... A ver, si ya hay una cierta unanimidad en que ya se ve un horizonte final a esta guerra en cosa de un año o así, que habrá algún tipo de plan de paz o de acuerdo más o menos en ciernes. Ya, por cierto, que la gente nos escuche, en el programa nuestro de Bellunartis de la semana pasada ya expusimos públicamente uno de esos planes que circulan. ¿Puede ser el definitivo? Yo creo que puede ser el definitivo. Bueno, bien. Tiene sus visos. Y aquí ahora sería muy largo exponerlo, pero bueno, otro día. A ver, en la cual Ucrania iba a tener que hacer cesiones importantes y dolorosas a Rusia, a cambio de la paz, pero a cambio de algo más, porque a Ucrania tampoco vamos nosotros, ni los rusos, ni a nadie, a pedirle que se ponga de rodillas y se entregue por completo. Entonces, ¿cuál sería la contraprestación que Ucrania espera recibir y que Occidente le tendría que dar? El ingreso en la OTAN. Digamos que sería el seguro de la paz. Una paz firmada con Rusia sería un armisticio, y lo único que le puede dar validez es que entre en la OTAN. Sí. Bien, entonces, dentro de ese plan de victoria que Zelensky ha expuesto hoy en la Rada ucraniana, en el Parlamento, iba incluido eso, que Occidente se comprometa a que les metamos en la OTAN, en una palabra. Y luego, bien, lo otro ya son, yo creo que ya detalles menores y tal, ¿no? Luego están esos 3 puntos secretos, no sé, en fin. Y Zelensky que se pone de horizonte a sí mismo para que esto acabe a finales del año que viene, 2025, ¿vale? Entonces, yo lo que te digo, me da la impresión de que si a Ucrania le garantizan esa entrada en la OTAN, ¿vale?, que podríamos ver ese final. Ahora bien, estamos hablando todo como Zelensky acepta, Zelensky cede, Zelensky firma, falta el pueblo. Y que falta, por un lado, falta el pueblo, eso por ahí. Que el pueblo ucraniano desea la paz, joder, todos los pueblos desean la paz. Y que el pueblo está harto de la guerra, probablemente, claro que se lo estará, pero el pueblo no quiere derrota. No, el pueblo no, ni otros pueblos a lo mejor tragarán con la derrota, pero yo creo que ahora mismo el pueblo ucraniano todavía no está en condiciones de tragar con algo que sea una visible derrota. Entonces, si al pueblo ucraniano Zelensky le presenta un plan o una realidad que sea una visible derrota, yo creo que no lo van a aceptar. Y Zelensky va a quedar en una posición muy desairada, muy comprometida y lo van a echar. O sea, se van a volver contra él. No sé si una rebelión militar o yo qué sé, pero mal. Eso por un lado. Y luego, parece que aquí, yo no lo quiero hacer, pero que estamos como poniendo la carga de la prueba de lo que ocurra en las manos de Zelensky y de Ucrania. ¿Pero qué pasa con los rusos? Y si los rusos no se dan por enterados de todo esto y ellos no aceptan, no participan, no les da la gana ni de negociar, ni de sentarse. Eso va todo dependiendo si van ganando o no. Claro. Ellos sí ven, porque claro, tal como se configura la situación ahora, de que Ucrania está luchando como gato panza arriba y que Occidente, ante esto de los coreanos, no se inmuta y que no parece, digamos, firme, ya no digo que no respalde a Ucrania, pero firme en el respaldo de Ucrania, entonces dirán los rusos, ¿para qué vamos a negociar ni a sentarnos a nada? Seguimos con el rodillo, avanzando, un año más y otro, y lo que tardemos en llegar a Kiev. Y lo que tardemos en llegar a Kiev. Y ese es el problema.
que aquí la gente piensa que solamente tiene que ceder, aceptar, negociar Zelensky, pero es que aquí la negociación es cosa de dos. Si los rusos se sienten fuertes, se sienten, vamos a decir, victoriosos, se sienten respaldados por los hechos, dirán, anda ya, aquí no negociamos, seguimos para adelante y tal, y la guerra que dure lo que tenga que durar. Algún día llegaremos a Kiev. Sí, sí. Pues tenemos esto que lo vamos a unir, ¿no?, a los posibles avances rusos en el frente de batalla. Hay una ofensiva en curso. Habíamos dicho que Putin había puesto el 1 de octubre como momento de recuperación de todo Kursk. Ahora parece que lograron una masa crítica de unos 70.000 hombres en la zona, en el Oblast, y ahora ya pueden entrar con cierta superioridad, y en los últimos días vimos un avance potente desde Korenevo, intentando romper el entrante ucraniano. Parece que está estabilizado, ya hace unos días que no se mueve, y puede que Ucrania haya logrado frenar contener. El avance. Hubo un avance que por lo menos el primer día metieron unos 30 blindados por una carretera. Una carretera, que es un número altísimo en esta zona. A ver, ahí era de esperar que los rusos reaccionaran. Tardaron mucho en reaccionar. De hecho, es que Putin había exigido hace ya muchas semanas que para el día 1 de octubre los ucranianos tenían que haber sido expulsados de Kursk. Ya estamos a 16 y no han sido expulsados ni mucho menos. Ucrania en el momento de máxima expansión logró dominar más de 1.000 kilómetros cuadrados. Ahora ya domina menos de 1.000 kilómetros cuadrados. Las líneas de frente allí son muy difusas. O sea, hay mucha, ¿cómo se llama?, zona gris. Hay un vídeo ahora mismo que pasa un BMP ruso al lado de un carro de combate ucraniano. Y los rusos o no se enteran o no lo perciben, y el carro ucraniano los hace reventar a 10 metros. Es una cosa espantosa. Bueno, entonces, hay mucha tierra de nadie ahí que nadie controla realmente, y combates de ida y vuelta, como quien dice. Pero lo cierto es que, claro, que los rusos que han retomado la iniciativa, y ahora ya Ucrania domina menos de 1.000 kilómetros cuadrados, eso parece claro. Pero, a ver, Ucrania ha logrado finalmente algo, que es que Rusia comprometa ahí 70.000 hombres. Claro, lo sacó de los avances que ya no se están haciendo en la zona. Esto es. Entonces, siempre se echaban cara, porque aquí una cosa que a mí todavía no me llama la atención es cuántos comentaristas, vamos a decir así, de la guerra, desde el minuto 1 de esta acción ucraniana en Kursk, se esforzaron en desacreditarla y en echarla por tierra. Hombre, es que si lo piensas bien, es mucho descrédito para un país que te invaden su territorio. No, pero es que se metían con la iniciativa ucraniana, que era una locura. No, pero a ver, mucho será para que, en el fondo, para decir que Rusia, bueno, a ver, como defender a Rusia por no lograr expulsarlos. Bueno, pues al final criticamos que esto es una tontería hacerlo, porque al ser una tontería tampoco Rusia va a meter hombres ahí. Sí, pero yo leo a gente que aparentemente apoya a Ucrania que se metían con Ucrania diciendo que están locos, ¿a dónde van? Es un disparate. Sí, porque van a una concepción clásica de la batalla decisiva, que es en el Donetsk, ¿no? Entonces, pero esto no es y decían que Ucrania no estaba consiguiendo que Rusia empleara ni distrajera fuerzas de ahí. Ahora ya sabemos que hay 70.000 rusos ahí metidos. 70.000 rusos que si están allí no pueden estar presionando en Pokrovsk, presionando en Chasilyar, presionando en Toretsk o en Kupiansk o en ningún otro sitio, porque 70.000 tíos en otro lugar del frente se iban a notar. Entonces, bien, Ucrania, si llega un momento, pasando los meses o las semanas, que no pueda aguantar más en Kursk, bueno, pues tendrá que marchar ante la masa que se le venga encima. Si en vez de venirle 70.000 tíos encima, le vienen 150.000, pues, hombre, es Ucrania allí. A ver, Ucrania cuando se metió en Kursk, por un lado fue una acción audaz, cierto, pero por otro lado también yo creo que fue poco ambiciosa, porque entró con algo así como 4 brigadas, no más, no muchas. Tomaron un territorio importante, pero tenían que haber tomado Korenevo, esa ciudad de la que ahora parten los rusos. Pero porque no pudieron, porque no entraron con fuerza. Si hubieran entrado con 2 brigadas más, lo hubieran tomado. Pues sí, claro. Pero entonces por eso digo que pecaron de poco ambiciosos. Ahora los rusos atacan tomando como punto de partida, como base, esa localidad de Korenevo. Tomaron Sucha, que es como la capital de la región, pero les faltó tomar Korenevo. Y no lo tomaron por no haber metido más masa ahí. Porque no se atrevieron, porque la operación era más limitada. Bueno, con 2 brigadas más lo hubieran tomado Korenevo. Y entonces a lo mejor esto que está pasando ahora no hubiera pasado. Y a ver qué ocurre. Hay fuentes que dicen también que este esfuerzo ofensivo ruso allí
le ponen como un límite por los recursos que tienen y tal de 15 días a lo mejor. Si Ucrania aguanta estos 15 días, podrá tomarse un respiro. De hecho, ya se supone que están estabilizando los ataques rusos. Y algo más en pro de Ucrania ahí, que sabemos que Ucrania no es buena haciendo fortificaciones. No se muestran ni capaces, ni diligentes, ni nada. Pero quienes tenían muy, como es habitual en ellos, muy bien fortificado Sucha y sus alrededores en origen, eran los propios rusos. Entonces ahora Ucrania va a poder hacerse fuertes en las defensas que la propia Rusia había construido tiempo atrás. Esas defensas que ellos abandonaron cuando su frente se vino abajo. Sí, se lo vi que pasaba por ahí. Sí. Bueno, pues entonces ahora Ucrania va a tener la ventaja, ya que ellos no se ven como muy capaces de hacer fortificaciones, aprovechar las fortificaciones que dejaron atrás los rusos en Sucha y alrededores. Y a ver si eso les sirve. Y luego, entre tanto y no, pues está ya en puertas la Rasputitsa. Esto a ucranianos les favorecerá. Estando a la defensiva, quienes tienen que maniobrar son los rusos. Bueno, pues la Rasputitsa, para el que no lo sepa, la gente, el barro. Sí. ¿Vale? La temporada otoñal de lluvias que convierten los campos esos abiertos y sobre todo los senderos, los caminos, las pistas forestales en masas de barro y tal, ¿no? Entonces eso, claro, por los avances mecanizados no los impide por completo, pero bueno, los limita y tal. Y yo creo que Ucrania, tiene que ponerse objetivos a corto plazo para salir del paso. Aguantar 3 semanas el frente de Kursk y el resto de frentes, todos, aguantarlos sin pérdidas significativas, 3 semanas por 2 motivos. Un motivo operativo y otro motivo político. Uno, que en 3 semanas son las elecciones americanas. Que Ucrania aguante estas 3 semanas sin pérdidas notables hasta ver si se aclara el panorama político en Estados Unidos. Y después que en 3 semanas también va a llegar de pleno ya el barro, la Rasputitsa, y entonces eso ya impondrá una cierta pausa operativa a los rusos, ¿no? Entonces, si Ucrania en estas 3 semanas aguanta Kursk, aguanta Chasiv Yar, que yo creo que podría aguantarlo, aguanta Toretsk, aguanta Pokrovsk, que yo creo que sí, porque Pokrovsk, los rusos todavía no han llegado a las puertas de Pokrovsk, no han llegado. Aguanta Selidove, que está ahí en disputa, y aguanta Kurahove, que está abajo también en disputa también. Bueno, podría darse un respiro. Un respiro, sabremos ya quién es el nuevo presidente, repartimos cartas de nuevo, políticamente hablando también. El mal tiempo invernal con el barro y todo ya será presente. Los rusos ya habrán sufrido el desgaste correspondiente y tal. Entonces, podría Ucrania tener un balón de oxígeno ahí. Pero claro, tiene que aguantar estas 3 semanas o 4. Y que no se complique. Que no haya una crisis en Taiwán o otra cosa. Bueno, sí. Hay dentro de Ucrania, que lo tiene cuesta arriba, sin duda, ya hay alguna señal de esperanza. Poco a poco, tarde, mal y nunca, pero se están empezando a notar los efectos de la movilización. Ya está habiendo rotaciones en el frente. Ya hay unidades que poco a poco van siendo relevadas por fuerzas de estas de... En fin. De hecho, sobre el reclutamiento, sabéis que hay como una especie de negativa social en Ucrania de movilizar a los menores de 25 años, ¿no? Lo que se quiere es guardar un poco la nueva generación de ucranianos, algo que no suele pasar en la historia militar. Normalmente se recluta siempre a los jóvenes, pero es verdad que en las sociedades actuales, con nuestras pirámides de población invertidas o romboidales, es verdad que hay menos jóvenes que hay que cuidarlos para que sean el futuro de la nación, ¿no? Y Ucrania está pensando en eso, igual que de alguna manera también Rusia, de la misma manera, porque tiene una natalidad muy baja también en Rusia, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante, que es, por un lado van las levas obligatorias, pero por otro lado están las campañas que tienen las propias unidades. Ucrania es un sistema extraño de movilización, en la que hay una movilización general, una especie de bolsa de reclutas para las unidades, se las va repartiendo, pero después las propias unidades tienen su propia capacidad de reclutamiento. Tú te puedes alistar a una unidad concreta. Y ahí entran campañas de publicidad. Hay videoclips, vídeos promocionales, vallas publicitarias. Hay una valla publicitaria, creo que os la pasé, del reclutamiento de una unidad, en la que muestran un poco qué te ofrece esa unidad. En una te ofrece como que vas a ligar mucho con una chica encima del Humvee, en otra aparece un piloto de drones, alístate a tal unidad y serás piloto de drones, porque claro, ya que vas voluntario,
puedes escoger. Sí. Y puedes escoger una unidad mejor o una unidad de drones, que al final vas a tener menos posibilidades de morir. Y aparte, en esta guerra actual, en el libro de Alberto Rojas y sus entrevistas, claro, se asustan los antiguos soldados de la guerra del Donbass del 2014, en que los jóvenes tienen una guerra distinta, no vieron la lucha cuerpo a cuerpo, pero sí son capaces de matar a cientos de personas con los drones, ¿no? Es decir, lo que antes era un francotirador que ya mataba a distancia, ahora con los drones se da que chicos de 20 y pocos años, jugadores de PlayStation y de Xbox, son máquinas mortales que son capaces de haber matado 400 soldados, destruido 10 carros de combate, sin haber salido de una trinchera. Sí. Y eso es algo que está cambiando el arte de la guerra, ¿no? Y también un poco la psicología de la guerra, que esto es algo que es importante también. Sí, eso es toda una revolución. Y si ya quedan asustados en la misma Ucrania algunos, ¿cómo no quedaremos aquí cuando captemos el alcance de todo eso? Mucho tenemos que aprender los ejércitos occidentales de todo esto. Claro, eso, hablando con no sé quién lo comentaba, o leyéndolo en un libro, el hecho de que España tiene que comprar drones y hacer un ejército con drones. Comentaba, era el libro de Garat, claro, decía que no se puede pensar en tener un almacén con 1000 drones como con 1000 obuses o con 10.000 obuses. ¿Por qué? Porque el dron se va a quedar desfasado. Va a haber tecnología que lo intercepte y lo que tiene que tener un país es la capacidad de construir drones rápidamente. No tenerlos almacenados 5.000 drones para una guerra. No. Es decir, tener industria, como está haciendo Ucrania, casi a nivel doméstico, de montar drones. El problema que tenemos, ¿cuál es? Que casi todas las piezas de fabricación de drones vienen de China. ¿Cuándo despertará Occidente, despertará Europa y empezará a volver a poner fábricas de componentes electrónicos en los países que lo inventaron? La electrónica la inventaron los países occidentales. Las máquinas que hacen los chips son fábricas holandesas y, por lo tanto, por lo menos para la defensa, no es lógico que compremos placas bases chinas. Tendríamos que hacerlas aquí. Sí. Porque si no, si hay una guerra con China... Como una guerra cosas. Pero bueno, aquí si no fuimos capaces de tener mascarillas propias, las teníamos que tener China. Algo tan básico. Bueno, hay una crítica del ejército español. Vamos a comprar un pick-up, un todoterreno, del grupo PSA, pero que se fabrica en China. Encima. Bueno, pues acabamos ya y... Nos vemos la próxima semana, José María. Vamos a ver si sucede algún hecho más geopolítico que os contaremos y seguiremos resumiendo lo que sucede en la guerra de Ucrania y en la crisis de Oriente Medio. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.